Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Segunda parte del capítulo. ¿Eran ellos los catalizadores, los que habían posibilitado el viaje? ¿Era eso lo que intentó el piloto, combinar dos formas muy distintas de la falta de un orientador? En ese momento, una duda más importante brotó en su mente. ¿Podía volver a Tython? Se dio la vuelta y se agachó instintivamente cuando algo rozó la capucha de su túnica, con suficiente fuerza para echar la pesada tela sobre su hombro. No tenía a nadie detrás. Volvió a caminar en círculo, estaba solo en la llanura, con el aire en calma y aquel sabor desagradable y amargo creciendo en su boca. Otra vez. Algo lo rozó, esta vez con un claro siseo del aire seco y el ruido de pasos ligeros sobre el suelo. Se volvió a agachar, alejándose unos metros de su posición anterior. Miró hacia abajo y vio sus huellas en el polvo. No quedaban muy marcadas, aunque lo suficiente para verlas. Y verlas de otra persona u otra cosa. Dos grandes arcos, no como pasos, sino huellas de algo arrastrado por el suelo, junto a su anterior posición. Miró hacia arriba, volviéndose lentamente para echar un vistazo alrededor. No había donde esconderse, ni rocas, ni edificios, ni nada. Veía todo el horizonte. Brilló un rayo y entonces la divisó, solo un instante, iluminada por la tormenta eléctrica. Una figura a cierta distancia, a unos 100 metros. Después desapareció, antes de que pudiera distinguir sus rasgos ni su forma. «¡Hola!», gritó, sintiéndose tonto. Lo volvió a intentar. «¿Quién anda ahí?». Otra vez el ruido, más fuerte esta vez, y sintió algo físico que empujaba su espalda. Siguió aquel movimiento para no trastabillarse, dio media vuelta, sacó su espada láser del cinturón y la colocó en posición, todo en un único movimiento suave y fluido. Se detuvo, con las piernas abiertas y el centro de gravedad bajo, una posición defensiva que le resultaba tan natural y automática como respirar. Estaba rodeado. Eran altos y delgados, 9 en total. Simples espectros, simples sombras. Fantasmas altos y delgados con el cuerpo arqueado entre un viento que empezó a soplar en la llanura negra, cambiando sin cesar de dirección. Sujetó bien la espada láser y apretó el activador con el pulgar. Con un zumbido intenso, el filo verde se activó e iluminó un gran círculo alrededor de Luke y los espectros, además del polvo ceniciento que se arremolinaba en el aire como un halo. Luke se preparó porque aquello no eran fantasmas, sombras ni espectros, eran reales. El destello de cada rayo en el cielo oscuro iluminaba a los espectros, figuras sólidas y tridimensionales en túnicas negras con la cara cubierta de vendajes. Resultaba desconcertante. Entornó los ojos, con los oponentes que lo rodeaban pasando de ondulantes sombras opacas a sólidas figuras humanoides. Entonces empezaron a acorralarlo. Mantenían las distancias al moverse, con él y entre ellos, todos mirando de frente al intruso en su mundo. Luke, bien plantado en el suelo y ajustando la sujeción de su espada láser en todo momento, estaba preparado para el ataque que sabía inminente, con la mente acelerada. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Y cómo volveré? Entonces, los espectros se movieron al unísono, como si se hubieran comunicado de manera invisible e inaudible, metieron las manos dentro de sus túnicas, que un momento eran remolinos de cenizas y al siguiente un fulgor que iluminaba su tela pesada, y sacaron sus espadas láser. Luke, con todos sus años de experiencia, aprendiendo a dominar sus emociones y sus actos, no se dejó sorprender por la visión de aquellas 9 armas, porque era evidente que tenían espadas láser. Estaba en Exegol, el mundo Sith, el corazón de las tinieblas. Se había atrevido a explorar el planeta con la fuerza y ahora estaba allí, en la realidad física, ante 9 encarnaciones del lado oscuro claramente decididas a mantener su existencia en secreto. Los espectros levantaron sus espadas láser y las activaron. Luke lo sintió en su interior, más que oír el familiar sonido, ligeramente agudo y remoto, recuerdo medio borroso, más que genuina sensación física.
Los espectros blandieron sus espadas, preparados para cruzar la suya, pero no eran nada, simples siluetas negras delante de las figuras negras en aquel terreno negro bajo un cielo negro. Sin embargo, cuando brillaba un rayo, las 9 espadas láser se invertían, un destello negativo en blanco que creaba puntos danzantes en su visión. Deslumbrado, perdió el control un instante y dio medio paso involuntario atrás. Justo lo que esperaban los espectros. Corrieron hacia él en silencio, con sus túnicas de ceniza y sombra desintegrándose en el viento, todos sus cuerpos haciéndose insustanciales, partículas de materia llevadas por la brisa. Entonces brilló un rayo y se encontró rodeado por 9 figuras muy reales y sólidas vestidas de negro que blandían espadas láser de una luz cegadora e imposible. Guiado por sus instintos y su conexión con la fuerza, bloqueó las primeras estocadas, entrechocando su espada láser con las de sus enemigos, con el familiar ruido de la energía intensa. Sin embargo, con los rayos brillando en sintonía con los 9 filos blancos y negros de sus enemigos, no tardó en descubrir que en efecto combatía a ciegas, viendo solo puntos morados y manchas rojas. Aún así, no cayó presa del pánico, no tuvo miedo. Desvió otra estocada, cerró los ojos y suspiró. No necesitaba ojos para ver a sus enemigos. Solo tenía que mirar a su interior, sentir la fuerza fluyendo por su cuerpo, sentir su conexión con él, la galaxia y todos los seres que la habitaban. Soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo. Bloqueó el siguiente ataque con precisión, una reacción que era el ejemplo perfecto de aquella maniobra Jedi. Pero su filo no atravesó nada. No abrió los ojos, se limitó a inclinar la cabeza y dar media vuelta para repeler los ataques que llegaban desde el otro lado, mientras se concentraba e intentaba alcanzar un estado cuasi meditativo para pasar al ataque, en vez de dejar que la fuerza lo guiase solo en una defensa pasiva y mecánica. Y entonces titubeó. Frunció el ceño al proyectarse hacia la fuerza y no encontró nada, ni conexión, ni sensación. Era como si aún estuviese en Tython, sobre la piedra vidente, en el centro de un prodigio donde la fuerza fluía alrededor de él, no en su interior. Los seres que lo rodeaban, 9 espectros sombra con filos de luz y oscuridad, no existían en la fuerza. No tenían presencia, ni forma. No era posible. La fuerza conectaba a todos los seres de la galaxia, pero también rodeaba y penetraba en lo inanimado. Objetos, rocas, planetas, naves espaciales, droides, todo tenía presencia en la fuerza, o una ausencia perceptible, más bien, tanto que un usuario de la fuerza los podía ver y usar. Pero los espectros no eran nada, no podía percibirlos en la fuerza. Se giró a izquierda y derecha, levantando la espada láser, bajándola, lanzándola hacia adelante y bloqueando otras 3 estocadas. Sin embargo, cegado e incapaz de percibir a sus oponentes, no podía atacar. De hecho, solo podía agitar la espada láser alrededor de su cuerpo. Y eso hizo. Abrió los ojos y los entornó para protegerse del brillo de los rayos y las deslumbrantes estocadas de los filos espectro, con su espada láser verde como única cosa reconocible y único color en su pesadilla. Sin embargo, su leal espada era inútil contra los espectros. Bloqueó un golpe, con sus ojos y cerebro empezando a adaptarse muy lentamente al mundo desconcertante que lo rodeaba, y lanzó un ataque, primero alto y después bajo, esquivando por completo el filo de su oponente. Su espada láser atravesó al espectro, pero solo dejó una estela de ceniza detrás, iluminada de verde por su filo. El espectro ni siquiera pareció notarlo. Levantó su espada y Luke la bloqueó una vez y después otra. Se agachó hacia un lado y bloqueó una estocada llegada desde la izquierda, lanzó su espada láser hacia la derecha para bloquear otra estocada e inició una serie de ataques que debería haber hecho jirones a sus 3 oponentes. Su filo no encontró oposición. Al contrario, el espectro que tenía delante se lanzó hacia su ataque, aparentemente ignorante o indiferente a su espada láser. Luke no dejaba de moverse. Esquivó el filo sombra del espectro mientras lo atravesaba. Una densa nube de ceniza y polvo le rodeó la cara, cubriéndole la lengua y llenándole la boca del sabor del metal caliente. Ahora detrás de los espectros se volvió y los atacó por la espalda, moviendo su espada láser a izquierda, derecha y otra vez izquierda para bloquear las acometidas del filo sombra de un espectro transformado en remolino de humo negro. De nuevo, las espadas láser chocaron, luz verde contra filo sombra, y Luke pudo sentir el impacto a través de su empuñadura y ver el chisporroteo de la energía cuando su filo se deslizaba sobre el del enemigo,
antes de que éste se alejase en una dirección y Luke en la contraria, ambos volviéndose para asestar una estocada oblicua. Los filos chocaron otra vez con el estallido de la salpicadura de plasma, como si los espectros jugasen con él, con unas armas reales que de repente se convertían en oscuras imitaciones de la realidad. Percibió este cambio y su siguiente golpe fue lo bastante potente para hacer saltar la otra espada láser. Después lanzó una estocada rápida al cuello y torso de la aparición. De nuevo, su filo no encontró nada, la forma sombra se partió como humo, después brilló otro rayo y volvía a ser tan sólido como Luke. Lanzó otra estocada, otra y otra más, agitando su filo sin ninguna intención ni plan particular, más allá de mantener a raya a los nueve espectros, concentrado en el combate al mismo tiempo que buscaba una escapatoria. Los espectros intensificaron su ataque, mientras su espada láser los atravesaba inofensivamente. A medida que se acercaban, levantaban sus espadas láser, actuando en unión telepática y preparados para asestar el golpe de gracia. 9 espadas láser contra una. No le gustaba, pero se preparó. Los espectros atacaron, 9 filos sombra empuñados por brazos sombra lanzando estocadas rápidas. Y en ese momento apareció otra luz. No era el destello blanco de los rayos ni los filos sombra iluminados por aquella luz infame. No era el brillo de su espada láser, iluminando la ceniza del suelo como una linterna verde. No, era una luz azul pálida. Centelleaba en el aire, dejando leves estelas al descender y alejar a los atacantes con un movimiento suave. Era una espada láser de filo azul y potente, con la empuñadura. La empuñadura era transparente, un simple fulgor azul que sujetaba una mano azul transparente. Luke cayó de espaldas sobre los codos y lanzó un grito ahogado por el dolor, pero también por la enorme sorpresa que sintió al ver lo que tenía delante. Había otra figura entre los espectros, y él, un hombre en una túnica pálida y holgada, estaba de espaldas y llevaba la cabeza oculta bajo una voluminosa capucha. Todo él brillaba como electricidad suave, luminoso en aquel mundo de noche infinita. Cuando brilló un rayo, Luke pudo ver a los 9 espectros, ahora sólidos, a través del hombre que se interponía entre ellos y su presa. Su mente volaba, intentando identificar a aquel espíritu de la fuerza llegado en su auxilio. Ben. No era Ben. Obi-Wan Kenobi, su viejo mentor. La túnica y el cuerpo de aquel hombre eran distintos. El ser espectral levantó su espada láser mucho sobre su cabeza, con el filo paralelo al suelo. Entonces, por primera vez, los espectros parecieron percibirlo. Recularon 9 formas agrupándose, con sus espadas láser bajadas. Gritaban desde debajo de las vendas que les cubrían la cabeza, aunque Luke no sabía si el sonido era real o solo un eco en su mente. Le costaba concentrarse en lo que veía por las reverberaciones de la fuerza alrededor de la figura azul. Todo parecía emborronarse alrededor de él. Los espectros siguieron reculando hasta que desaparecieron, con sus formas sombra evaporadas como polvo que se llevó el último remolino del viento menguante. Por un instante, todo quedó en calma. Después, con la espada láser apagada, la figura azul dio media vuelta. Luke se incorporó apoyándose en los codos. Parpadeó. No era posible. No era posible. La figura azul se echó la capucha hacia atrás para revelar la cara fuerte y afilada de un joven de mirada intensa, bajo una frente fruncida con una cicatriz recta y vertical en el centro. Tenía una densa melena ligeramente rizada que le llegaba a los hombros. Anakin Skywalker le tendió la mano. Luke la estrechó y todo se volvió blanco. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones. Y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.